Esas maravillas. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con esta serie de predicaciones que iniciamos la semana pasada, titulada El Gran Yo Soy. ¿Por qué la Biblia nos enseña este título o este nombre? Estábamos explicando algunas formas de cómo Dios se ha manifestado hacia su pueblo Israel con este nombre. El nombre de el gran yo soy o yo soy el que soy es una forma que nosotros podemos entender en nuestro lenguaje. Pero el nombre de Dios en el hebreo es un tetagrama que va constituido por pura consonante. No hay vocales. Entonces suenan como si tuviesen vocales, pero no las tienen. Entonces es poder decir Yahvé o Yahweh, que sería la forma de cómo Dios se manifiesta o se presenta. Algunos judíos le han mencionado el nombre de Dios como el Jehová. Y el nombre de Jehová, al igual, es igual de válido que este significado, porque el nombre de Jehová es un nombre que ha sido descrito con el griego latín, es griego latinizado, para que podamos nosotros entenderlo mucho mejor. Hoy podemos decirle Jesucristo, amén, en nuestro lenguaje. Pero vamos a seguir viendo esta serie de predicaciones porque Dios se da a conocer con sus nombres y sus atributos de cómo Dios se manifiesta como el omnipotente sobre la vida de Abraham, Isaac y Jacob. En la vida de Moisés se da a conocer por este nombre, yo soy el que soy. Así es que cada uno de nosotros debería de tener esa idea de poder conocer un poquito más a Dios y esos atributos. Quiero que hagamos una oración para que el Señor sea dirigiéndonos, podamos recibir su palabra, me use para que también pueda explicar con claridad lo que dice su palabra. Oremos. Señor, a ti damos gloria, honra y honor, porque tú eres digno, Señor, tú la mereces. Nos muestras tu gloria, tu poderío, tu señorío. Muchas gracias, Señor. Hoy pedimos de tu guía, de tu dirección, que hables a tu iglesia, Señor, para que también ellos puedan aprender, crecer en tu palabra, conocer, Señor, de qué forma te has venido manifestando en todo este tiempo, Señor, y todo esto lo podemos saber a través de tu palabra. Háblanos, Señor, y también pido que uses mi vida, uses mi ser para que pueda comunicar, Señor, lo que dice tu palabra hacia tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos con esta forma de poder entender lo que nos enseña la Biblia de una forma para ir narrando. En el libro de Génesis nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. El nombre tan solo, que no es un nombre, pero la descripción que el libro de Génesis nos enseña cómo Dios creó los cielos y la tierra en el original hebreo es la palabra Elohim o Elohim, así. Entonces, cuando vemos este nombre o descripción que nos enseña, de acuerdo a Génesis 1:1, en el principio dice que Él creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién creó todo esto? Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Bueno, este tiene un significado que es poderoso creador, o que significa igual, la forma traductiva o traductora es dioses, o los dioses crearon los cielos y la tierra. En el libro de Génesis nos viene enseñando no la forma
individual de un solo Dios, sino la forma plural para describir a alguien más. Entonces, en el libro de Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no está hablando solo de sí como primera persona, sino está usando una segunda o tercera persona al describir la frase hagamos. Entonces, podríamos pensar que hay más de uno, pero no, es uno, aunque hay una forma de discutir todos estos puntos, porque algunos creen en lo que es la Trinidad y otros creen en la unicidad. La unicidad nos enseña que hay un solo Dios, y eso es cierto. Pero también la Biblia, ni la palabra unicidad ni la palabra Trinidad vienen en la Biblia. Pero podemos entender que Dios es uno, Dios es uno. Pero Dios se ha manifestado como hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nos muestra tan solo el pentagrama de su palabra Yahvé, donde se describe como el Todopoderoso. Ahora, en la Biblia hay hombres que describen que Dios no es hombre. Otra vez lo vuelvo a decir. En la Biblia hay hombres, hay personajes que dicen que Dios no es hombre. ¿Y cómo es que Dios no es hombre? Por supuesto, el hombre es señalado o conocido como un ser que miente, que engaña, que cambia, que es variable. Así es el hombre. Los hombres o los seres humanos, hombres y mujeres, variamos, cambiamos, decimos sí, decimos no, decimos sí al no y decimos no al sí. Y somos muy variantes, incluso muchos somos bipolares. Quiero decir somos porque a veces somos cambiantes, ¿no? Y tenemos esa forma de cambiar. Y la Biblia nos enseña que Dios no tiene sombra de variación. Dios nunca cambia. Él lo dice y Él lo hace. Si usted encuentra en la Biblia palabras como la frase que está en el libro de Génesis de me arrepiento de haber creado a la humanidad, no quiere decir que Dios hubiese cometido un error. No quiere decir de que Dios ahora quiere cambiar las cosas como una finalidad, pero Dios tiene un claro objetivo de lo que Él desea en la vida de la humanidad y en su creación. Como Dios no tiene sombra de variación, Él nunca cambia, Él es Él, por eso Él es el yo soy, es una forma de cómo se describe su señorío, su potencial. Ahora, tenemos tres personajes en la Biblia que nos describen que Dios no es hombre. Quiero que voltees a ver a tu hermano que está a tu lado y quiero que le digas esta frase: Dios no es hombre, pero quiero que voltees a ver a tu hermano que está a tu lado. Dile: Dios no es hombre, ni un ser humano, Él no tiene principio y ni tiene fin. Amén. Ahora, Dios exactamente no es hombre. Nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos un inicio y tenemos un fin. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y entonces uno podría decir, ¿cómo es eso que Dios no? ¿Quién creó a Dios? Dios es Dios. Si alguien hubiese creado a Dios, entonces Dios no sería Dios, porque alguien lo hubiese creado. Entonces ese ser que creó a Dios, entonces sería Dios. Dios es Dios y siempre ha existido. Y la semana pasada yo les decía que nuestra mente es una mente finita, es una mente limitada. Si usted me preguntara o le preguntara a un sabio, a uno que se las da de conocer mucho y ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Y algunos buscan la forma de explicar algo que no tiene una explicación. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿y cómo es eso que Dios
Siempre ha existido. No sé, no sé. Dios es Dios y ¿para qué me complico el existir? Porque sería una forma de querer complicarme el existir. Pues Dios existe y punto y ya. Si quiero complicarme el existir, voy a buscar algo que la verdad nunca lo voy a encontrar porque Él es infinito. Nunca voy a poder comprender su naturaleza. Así es que Dios no es hombre, Dios no es hombre, Dios no miente, Dios no engaña. Los hombres podemos hacer chonguitos, podemos decir una palabra y luego la cambiamos, ¿verdad? Tú dijiste una vez esto y no lo hiciste. Es un hombre, comete errores. Tú prometiste hacer esto y no lo has hecho. Pero Dios promete algo y lo hace. Dios dice algo y lo hace. Porque Dios no es hombre. ¿Sí podemos entender eso? Ahora, entonces vamos a ver tres personajes rápidamente. Uno se llama Balaam, el profeta Balaam. Él dijo claramente, este profeta, a pesar de que era un profeta interesado en la lana, en sus intereses, a pesar de eso Dios le hablaba y Dios se comunicaba con él, porque Dios le llega a revelar que él no tendría que maldecir a la nación de Israel. Ahora, ¿por qué Balaam dice que Dios no es hombre? Porque cuando Dios dice, te juro que te voy a bendecir, ya no cambia. No sé si me estoy dando a entender. Si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Entonces, cuando Él intenta maldecir a la nación de Israel, Él dice, es que no voy a poder. No voy a poder, ¿por qué? Porque Dios ya la bendijo. Y lo que Dios bendice ya nadie puede maldecir. Y por eso Balaam dice, porque Dios no es hombre para que cambie y que diga, sí, cometió un error, ya no lo bendigas, ahora maldícelo. No, simple y sencillamente lo que Dios dice, eso es lo que se hace. Entonces Balaam es uno de los personajes que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará, según Números 23:19. Entonces Dios es un Dios que dice algo y lo cumple. Le prometió algo a Abraham y se lo cumplió. Le prometió algo no solamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Él se muestra como el Dios omnipotente. Y si Dios se muestra como el Dios omnipotente, este hombre llamado Balaam pudo reconocer que Dios no es hombre. Otro hombre que también reconoce que Dios no es hombre es Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 29, dice el verso 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ajá, esto es maravilloso porque Dios, una vez más, no es un hombre que diga él, me equivoqué, la regué. Entonces, Dios te hizo así, Dios te formó así, Dios no comete errores. Te hizo tan especial y tan esencial. Tú puedes decir que no te gustas como eres, tú puedes decir eso, pero Dios te hizo especial. O sea, Dios no cometió un error contigo, no lo cometió. Dios te hizo tan especial y eres único. Recuerda, eres único. Dile a tu hermano que está a tu lado, eres único. Dile, eres único. No hay otro como tú. Dile así, dile, no hay otro como tú, hermano. No había visto una persona igual a ti. Eres único. Entonces Dios no es hombre para que mienta, se arrepienta y la regué con esta persona. No. Yo creo que Dios es un Dios maravilloso y Él lo que dice lo hace. Amén.
Ahora, también hay otro hombre llamado Job, en el libro de Job, capítulo 9, verso 32, donde nos enseña, y dice Job 9:32, dice, porque no es hombre como yo. ¿Quién está diciendo esto? Job. Dice, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Qué fue lo que vivió Job? ¿Qué fue lo que vivió? Algo así como una persona que vaya con Dios y se queje con Dios, ¿no? Y que Dios cometió un error. No. Y Job lo entiende, y Job dice, es que Dios no es hombre para que yo le diga a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Y simple y sencillamente Job aceptó la forma de vivencia de lo que estaba pasando. O sea, no tuvo ninguna duda de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Usted sabe el final del capítulo del libro de Job. Dios lo bendijo porque todo es con un propósito. La vida que cada uno de nosotros enfrentamos tiene un propósito. A veces es dolorosa, a veces es triste, pero tiene un final feliz. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas que hace Dios, Dios tiene todo bajo control. Dios no se equivoca. Entonces, Dios nos guía a través de momentos que nosotros no queremos, que nosotros no queremos aceptar, pero Él no es un hombre. Él no es un hombre para que nos engañe, para que mienta. Él no está jugando con nosotros. Él no nos dice, vente para acá. Ah, te engañé. No, no, no. Él nos dice el camino que debemos de tomar, la ruta que debemos de tomar. Y nos dice el camino que nos ha trazado y la forma de cómo tenemos que responder y las cosas que tenemos que hacer, porque tiene un propósito. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, somos hombres y entonces nos vamos a equivocar. Y entonces vas a decir, pues ¿qué hombre no se equivoca? Por supuesto, todos los hombres, todos los seres humanos nos equivocamos, pero Dios no. Y si no le hacemos caso a Dios, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, cuando le hacemos caso a Dios, porque Dios no es hombre, las cosas funcionarán como Dios manda. Recuerde que cuando a veces hay una persona que está haciendo un mueble o un trabajo, hay frases que dicen, lo hizo como Dios le dio a entender. ¿Has escuchado esa frase? Si lo hubiera hecho como Dios le da a entender, lo hubiera hecho muy bien. ¿Sí o no? ¿Ves? Pero las frases son, lo hizo como Dios le dio a entender. No, hombre. No, si lo hubiera hecho como Dios le dio a entender, lo hubiera hecho de maravilla. Lo hizo como Él entendió. Lo hizo como Él quiso. Y a veces nosotros como seres humanos hacemos así nuestra vida, como queremos, no como Dios nos da a entender, no como Dios quiere que lo hagamos. Tomamos decisiones, malas decisiones, nos equivocamos y volvemos a equivocarnos. No pedimos consulta, no pedimos permiso, nos brincamos las leyes, las normas, las autoridades y cometemos errores y tras errores. Cuando acudimos a Dios y le pedimos a Dios la dirección y la sabiduría, hay menos errores, mucho menos errores. ¿Por qué? Porque dentro de estas decisiones que tomamos, nosotros creemos que saldrán mal. No, es una ruta muy favorable. Entonces estos tres hombres, Balaam, Samuel y Job, nos enseñan que Dios no es hombre, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Déjame mostrarte la forma del por qué es el gran yo soy. Y ese gran yo soy se manifestó aquí en esta tierra como un hombre. Aunque trajo cuerpo de hombre, nunca mintió. Aunque tuvo un cuerpo humano, siempre dijo la verdad. Jamás mintió, porque Dios no es hombre. Hay un texto bíblico que ahorita vamos a ver, que Dios no nos va a pedir un consejo a nosotros, no nos va a pedir permiso a nosotros. Simple y sencillamente
nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Él toma la mejor decisión que Él va a hacer. Lo que Él va a hacer lo ejecuta porque Él toma una sabia decisión. Quiero compartirte 3 puntos importantes de acuerdo a la forma de cómo es este Dios. Número 1, el Espíritu de Dios en el hombre temporalmente. ¿Esto cómo sucedía? En el Antiguo Testamento, Dios quería mostrarse hacia la humanidad. Hay mucho texto bíblico, así es que no lo vamos a ver, solo lo vamos a redactar, pero el Espíritu de Dios estaba actuando dentro de su creación y también actúa en la vida de Moisés. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Dios le dio de su Espíritu a Moisés. Pero déjeme decirle que no toda la gente tenía el Espíritu de Dios. Habían cierto tipo de personas exclusivas que tenían el Espíritu de Dios. Incluso la Biblia nos enseña que cuando pecaban, el Espíritu de Dios se apartaba de ellos. Entonces, el Espíritu de Dios no posaba y no venía a quedarse en la vida de las personas que vivían en el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Números nos enseña que Moisés tuvo de su espíritu y él tomó de su espíritu para pasárselo a los 70 ancianos que iban a estar apoyándole. Ahora también en el libro de en el libro de Deuteronomio nos enseña que también Josué tuvo el espíritu de Jehová. Los jueces también, así como Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón, al libro de los jueces nos enseña que estos hombres tenían el espíritu de Jehová. Incluso el rey Saúl. Todo tenía un propósito. Por ejemplo, el rey Saúl también tuvo el espíritu de Jehová, pero cuando él comete un error o falla, se apartó el espíritu de Dios de él. También el rey David fue ungido y la presencia de Dios vino a morar en él, de acuerdo al libro de Samuel. El profeta Zacarías también, el profeta Ezequiel también, y estos profetas, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ellos tenían el Espíritu de Dios, ojo, temporalmente. ¿Por qué? ¿Por qué temporalmente? Porque cuando uno de ellos fallaba, el Espíritu se apartaba de ellos. Recordemos que Dios es un Dios santo y Él aborrece el pecado. No podía habitar el Espíritu de Dios en ninguna persona que no fuese ungida o elegida. Algunos de los reyes, tanto buenos como malos, tuvieron la dicha de poder tener el Espíritu de Dios. Y cuando vemos este texto, sí quiero que lo vea, porque quiero que lo podamos entender. El libro de Éxodo capítulo 7 verso 1, este sí quiero que lo vean. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña una forma o un tipo de, para que podamos comprender lo que Dios estaba planeando hacer sobre su venida. Todo esto es un desarrollo de la planificación de Dios sobre la humanidad. Recordemos que Dios no podía llegar de una forma así como las películas, las caricaturas lo muestran, ¿no? Así como la fuerza de un Goku o de un Superman, ¿verdad? La fuerza de los Power Rangers. No, esos no son poderosos, ¿verdad? No, la fuerza como de esos seres, ¿verdad? Que venían de otro planeta y con una fuerza increíble y rompían piedras y todo eso. No vino así Dios, así como una forma de manifestarse. Recuerde que Dios tuvo que escoger no un hombre, sino una mujer para poder nacer por ahí, llegar a esta tierra de una forma y respetando las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. ¿Y cómo pudo él respetar todo para que pudiese llegar él? O sea, él no llegó y se plantó y yo soy Jehová.
Y arrepiéntanse ahora, o si no, miren, los fulmino y todos, si es Jehová. No. Él se presentó de una forma tan delicada, tan inocente, que nació y fue un bebé, fue un joven. Pasó la adolescencia, pasó la juventud, hasta llegar a la edad de 30 años. Y esto nos da un parámetro más o menos para que pudiésemos entender, de acuerdo a Éxodo capítulo 7, verso 1, dice que Jehová le dijo a Moisés, fíjese lo que le dice Dios a Moisés: mira, yo te he constituido, ¿cómo? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cómo y por qué le dijo esto Dios a Moisés? ¿Qué es lo que hace un Dios? ¿Y qué es lo que hace un profeta? Hay una gran diferencia. Ahora, ¿Moisés era Dios? No. Pero Dios le enseña a Moisés un tipo de lo que él iba a hacer en un humano. Si Dios le da un título a Moisés, dice como Dios para Faraón, para que pudiese tener un mismo nivel, un mismo rango, y le pudiese llegar y decir: mira, con esta orden vengo, no nada más porque sí estoy apareciéndome aquí. Porque pudiese ver a Faraón, porque la cultura egipcia, pues todos ellos eran dioses, y el rango más alto pues era Faraón. Usted lo sabe, de acuerdo a lo que Faraón le dijo a José, dice: tú vas a ser mi segundo, solo yo siempre seré más que tú. Entonces Moisés tenía el mismo nivel que Faraón. Ahora, ¿por qué Dios le dice esto a Moisés? Para que se preparara al pueblo de Israel, para que entendiera el pueblo de Israel que Dios llegaría en un cuerpo humano, literalmente Dios. Pero no estábamos listos y no estaba lista la humanidad para todo eso. Es como cuando alguien se toma un vaso de leche entera y no está listo para eso, ¿verdad? No está listo, se suelta. Entonces podemos ver que Dios en su espíritu solo estaba temporalmente. Punto número 2. Ahora, Dios promete ya en las profecías dar su espíritu, ojo, a toda carne. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, él dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto me impresiona porque, ¿por qué no en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué ahora sí Dios derramaría su espíritu a toda carne? ¿Qué tenía que ver esto? Pues la gran diferencia de la presencia del Mesías o del Cristo. Eso era lo que iba a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos hay muchísima enseñanza que nos revela acerca de todas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, lo cual no podían quitar el pecado que se hacían esas ofrendas, sino hasta que llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así era la única forma de poder darles Dios de su espíritu. Por eso en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, les dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esto? Que la presencia de Dios iba a estar en cada persona individual. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cada persona iba a ser un Dios? No. Pero sí la presencia de Dios en una persona. Y si la presencia de Dios puede vivir en una persona, cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces ¿quién vive en tu corazón? Cristo Jesús. Muchos dicen: yo tengo a Dios en mi corazón, ¿cierto? ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen eso? Muchos dicen: yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Cuántos dicen eso? Muy poquitos lo dicen. ¿Vieron?
Muchos dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero ¿qué estás diciendo con eso? ¿Qué estás diciendo? Que tienes esa esencia de Dios en tu vida. Ahora, no tienes a cualquier ser en tu vida. ¿Entiendes lo que te digo? No, o sea, el Todopoderoso viviendo en tu vida es algo maravilloso. Entonces, en el libro de Proverbios, igual nos enseña, Proverbios 1:23 nos dice, volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión, eso es lo correcto. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, en el Antiguo Testamento no se podía derramar la presencia de Dios, la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque no iban a poder con ella. Al instante en el pecado, el Señor se iba a apartar de ellos. En el libro de Ezequiel 36:27 nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la única forma o la única manera de que una persona cumpla el propósito de Dios. ¿Cómo? Teniendo a Dios en su vida. Hay una cita, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, dice que nadie conoció al hombre sino por el Espíritu del hombre. Y nadie puede conocer a Dios sino por el Espíritu de Dios. Entonces una persona no va a poder conocer a Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Si yo quiero conocer a un hombre, a una persona, tengo que tener su espíritu. Hay matrimonios que están casados por muchos años y difícilmente se conocen. Necesitan de su espíritu para poderse conocer. Un hombre, una persona. Pero Dios nos da su espíritu para que le conozcamos. Ahora, todo esto que quiero que veamos es porque la Biblia nos enseña que Dios derramaría de su espíritu. En Isaías 44, verso 3, nos dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios ya estaba preparando a la humanidad para poder darle de su espíritu. ¿Estaban listos? No, no aún. Y si usted ve la Biblia completa, se lee la Biblia completa, así como vienen los libros, y lo ve de esta forma, usted va a ver una serie de películas impresionantes en la Biblia. Y usted podrá comprender la Biblia si usted lee más la Biblia. No va a poder comprender la Biblia solo con leer Juan 3:16. No. Usted quiere conocer bien las cosas que Dios tiene para su vida, necesita leer la Biblia. Usted tiene seguramente una película favorita que, aunque sabe que esa película ya la ha visto 7 veces, 10 veces, 15 veces, la vuelve a ver. ¿Alguien tiene una película favorita que ha visto más de 15 veces? No les voy a pedir el título, no les voy a pedir el título. Pero yo tengo una película favorita. Mis hijos hasta saben cuál es mi película favorita. Y la puedo ver en mi película favorita. Y veo mi película favorita y pueden decir, estás viendo esta. Ya saben cuál es mi película favorita. Yo ya sé lo que pasa en mi película favorita. Casi me sé el guión de mi película favorita. Casi imito a los personajes de mi película favorita. Ya lo sé. Casi me siento, casi ya sé todo el guión de la película porque la he visto muchas veces. Si usted ve la Biblia como esa película favorita, usted entenderá el guión de lo que dice la Biblia.
y podrá entender bien la secuencia de lo que dice la Biblia y podrá entender de lo que estamos hablando, porque Dios vino preparando todo esto hasta su llegada. Pero como muchos desconocían lo que dice la Biblia, no estaban preparados. Es como una persona cuando ve una película por primera vez y quisiera regresarla varias veces porque no entendió una frase que dijo ahí, regrésale. Es una película que quiere usted entender y la regresa. La Biblia tiene muchas cosas que a veces no las entendemos, que hay que regresarnos y a ver nuevamente esa parte. Y no le entendí, no le entendiste, vuélvela a ver. Es que no le entendí lo que dice la Biblia, ya no la voy a leer. No, no le entendiste, vuélvela a leer hasta que se haga tu película favorita. Si usted comprende esta analogía de lo que estoy usando, esta nueva teología, sí, usted podrá disfrutar de lo que dice la Biblia. Porque hay personas que les gusta que les cuenten la película, ¿cierto o no? Y ya está viendo una película incluso y dice esa película algo que va, ¿y qué sucede después? ¿Se va a quedar con él o no se va a quedar? ¿O esa mujer qué va a hacer? Y quieren saber lo que, o sea, no quieren meterse en la película. Y así hay muchos que en la Biblia solo quieren saber lo que dice la Biblia, pero no se quieren meter verdaderamente. Quieren que les cuente nada más. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? Que te metas ahí, que te metas ahí y que tú puedas decir, nadie me lo dijo. Yo lo vi, lo experimenté, lo vi. Y la Biblia dice esto. Ay, ¿a poco? Sí, hay mucha gente y hay cristianos que tristemente no saben de la Biblia. Incluso hasta dicen, ¿a poco hay una Biblia? El punto número 3 va enfocado sobre Dios en el hombre. La Biblia nos muestra en el libro de Isaías varias escenas en donde Dios vendría en una forma humana. Así es que quiero irme un poquito rápido porque el profeta Isaías ve toda esta escena. Es como si el profeta Isaías ve la película y ve el final y lo escribe. Y así está la película. Porque él ve toda la escena, ve el nacimiento de una virgen, un niño nos es dado, y luego que Dios mismo vendrá y nos salvaría, y todas las escenas, los milagros, Isaías lo ve todo, lo escribe y lo deja para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo ve y pasa como a todos. Ve una película igual que la otra película, pero uno le entiende diferente, a pesar de que es la misma película. Y cuando uno ve la Biblia, pero le toma un punto diferente, se pierde la esencia del propósito del cual Dios iba a llegar. Por eso tan solo en el libro de Isaías capítulo 11, vamos a ver de una forma de secuencia, solo libro de Isaías 11:2, Dios en el hombre. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire, está hablando de que Dios posaría en una persona con todo este poder. ¿Quién es esa persona? Claro está que es Jesucristo. Pero antes de que llegase ese momento, nadie sabía que era Él. Cuando Él les dice que es Él, no lo creían. ¿No ha visto usted de casualidad algunos videos en YouTube de un judío discutiendo estos puntos acerca de que Jesús es un mentiroso, de que Jesús no es el Mesías? Y hay muchos judíos que no creen en Él, no lo creen, no lo aceptan como tal. Hay muchos judíos que sí se han convertido al cristianismo y refutan todo eso.
Ahora, cuando la Biblia nos enseña y nos muestra tan solo en el libro de Isaías lo que Dios iba a hacer, y nos está mostrando en este texto, ¿quién del Antiguo Testamento tuvo estos 7 espíritus? ¿Quién? Nadie. Solo la presencia de Dios llegaba como el espíritu en Moisés. Y ya, hasta ahí. Pero ¿quién iba a tener el espíritu de Jehová? El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. ¿Quién iba a tener estos 7 espíritus? ¿Quién? Recordemos que el número 7 es el área de la perfección que habita en Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios estaba preparando en Isaías capítulo 42, verso 1. Él dice esta frase. Dice Dios así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora, ¿Dios pone su espíritu? Sí. Y todos podemos entender que pues es un hombre y solo tiene el espíritu de Dios. ¿Eso me hace Dios? No. Pero lo curioso es que Dios no solamente le está dando esto a este hombre Mesías o el Cristo escogido, sino que también el mismo texto nos enseña en Isaías 61:1, dice: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Esto prácticamente es como si lo dijera el profeta Isaías. Déjeme le pregunto, ¿es el profeta Isaías el que dice esto para sí o lo dice para otro? Lo está diciendo para otro. Entonces, cuando vemos lo que Dios está haciendo, es evidente que Dios daría su espíritu, que Él es espíritu, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, Él es eterno, no tiene una forma corporal, pero quiere manifestarse, quiere que le conozcamos, nos crea a su imagen y semejanza. De acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, Él nos provee para ser santos, limpios, para llegar a esta tierra, y Dios deja indicaciones claras de cómo sería su llegada y su manifestación. Isaías 43:10, fíjese, quiero que veamos esto con lupa, por favor, porque es algo muy interesante. Isaías 43:10. Y es la forma del gran yo soy, cómo se manifestó en este mundo, en esta tierra. Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Una persona que presencia algo, que está ahí, que lo ve. Y Dios les dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Mira la frase: que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso queda claro, ¿cierto? Que Dios es uno, que no hay otro Dios ni antes ni después. Eso queda claro, ¿cierto? Y de repente llega Jesucristo diciendo que Él es Dios. Y entonces la gente que estudia la Biblia, de acuerdo a San Juan capítulo 1, dice que el verbo fue hecho carne. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice que ese verbo se hizo carne, ese Dios se hizo carne.
y habitó entre nosotros. Pablo lo resalta en 1 Timoteo 3:16 y él dice que Dios se manifestó en carne. Y por eso Dios se manifiesta de una forma corporal. Y entonces cuando nosotros o los teólogos o los judíos dicen es que Dios no es hombre, sí, pero no te va a pedir permiso de habitar en un hombre. No nos va a pedir permiso. Mira lo que dice el mismo libro de Isaías 43:11. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Usted cree que Dios va a pedir permiso a alguien? ¿Usted cree que Dios le va a decir, oye, ¿crees que puede entrar en un hombre? No, Dios, porque tú eres un Dios santo, y si entras en un hombre, ya no eres Dios. Por eso nuestra mente limitada nos lleva a decir cosas que no tienen mayor sentido. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios hace, es comprender la soberanía de ese Dios todopoderoso. Dios no es hombre para que mienta. Nosotros los hombres decimos tantas promesas y quién sabe cuántas cumplimos, ¿verdad? Y decimos que vamos a hacer algo y a lo mejor no lo hacemos, y decimos, te prometo amarte hasta que la muerte nos separe. 15 años ya se quieren dejar. ¿Estamos aquí? Dios no es hombre. Dios prometió algo. Dios prometió guardarte, protegerte. Créele a Dios, créele al Señor, cree sus promesas. Si Él te da una promesa, créelo. Si Él te dice que vas a ser sano, créelo. El hermano Emanuel le creyó a Dios y ahora disfrutan de un precioso hijo. Dio su testimonio. El hermano Arturo le creyó a Dios y fue sanado. Y ahí está la promesa del Señor. Es cuando tú le crees a Dios. Los hermanos le creyeron a Dios, le creyeron al Señor, no dejaron de congregarse, no dejaron de orar, y ahí está su hijo libre. Cuando le crees a Dios, Dios hace grandes cosas, porque le creemos. Es que no sé, quién sabe, Dios tiene el control. Dios no es hombre, Dios no te va a mentir. Es que Dios no existe porque no me cumplió. No. No porque tú digas que Dios no existe, Él no exista. No porque alguien allá de la ciencia diga que Dios no existe, no existe. Dios existe. No les va a pedir permiso a ellos. Y ¿cómo ves? ¿Crees que existe o no? Es que la ciencia dice esto. Quiero cerrar con el libro de Isaías capítulo 40. Solamente lo voy a narrar, porque no lo vamos a leer, hermanos, solamente lo quiero narrar, porque Dios no pedirá permiso para tomar un cuerpo humano. Dice la frase, ¿quién le estorbará? El mismo libro de Isaías nos muestra en el capítulo 40 que Él no le pide consejo a nadie, no le pide permiso a nadie. Dice el libro de Isaías capítulo 40, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó a él? Nadie. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Miren lo maravilloso que es Él. Dice el verso 23 que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra
hace como cosa vana. Dice la palabra de Dios que Él saca y cuenta su ejército. Imagínese millares y millares de su ejército y Él los cuenta. ¿Tú crees que no te va a conocer? ¿Tú crees que Él no te oye cuando le oras? ¿Tú crees que es que Dios no me escucha? Pues, pues no sé en qué Dios crees, pero el Dios poderoso en el cual creemos nosotros está atento a todo, a todo, a todo. Por eso la Biblia dice que Él saca su ejército y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Usted cree que una mente pequeña, que tenga el coeficiente intelectual más alto a nivel humano, usted cree que alcance el nivel consciente de Dios? Es que yo estudié ciencia y hay hoyos negros en el universo. Hay hoyos negros. Y todo esto fue por causa del Big Bang y del choque, y así sucedió. Ahora resulta que nosotros le vamos a enseñar al Todopoderoso. Amados hermanos, Dios es el que creó todas las cosas. Tendríamos un problema si no le creemos, porque Él es tan grande, tan poderoso, y a la vez puede entrar en algo con carne y huesos, y que Dios quiere posar su espíritu en ti, y que Dios te quiere dar de su espíritu solo para que conozcas parte de su gloria y de su poder. Y mira lo maravilloso que es Él. Dios te deja ver cierto tipo de cosas, milagros, como lo que nos contaba el hermano Emanuel. La forma de cómo lo describe en la operación que hace, la forma en la sanidad. Dios es grandioso, Dios es majestuoso, pues ese Dios vino a esta tierra, vino a esta tierra. Entonces, Dios no nació, amados hermanos. Dios es ayer, hoy y por los siglos. Si podemos recordar una fecha como estas, una Navidad, que usted entienda de que llegó un ser todopoderoso. No llegó Goku ni Superman, no, no, no. Llegó el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Ese ser maravilloso, y estuvo entre nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos creer en su soberanía. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Te amamos, Señor, te damos gloria, te damos a ti la gloria, la honra. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos muestras, nos enseñas tu soberanía. Podemos comprender, Señor, que tu palabra está escrita, Señor, para que nosotros veamos esas grandezas. Se las has revelado, Señor, a gente, Señor, que hace siglos, hace años, milenios estuvo en ese tiempo, y las has preservado hasta este tiempo para que las conozcamos. Gracias porque has guardado tu palabra, la has protegido, y ahora podemos conocerte. No puede haber un ser humano que escriba todo esto a esta perfección. No la hay, no existe, Señor. Solamente tú eres el que has preservado tus juicios, tu palabra, para que te conozcamos, Señor. Ahora podemos conocer de tu gracia y de tu amor. Acompáñanos, Señor, día con día en nuestro andar, para que tu Espíritu, Señor, nos guíe siempre para adorarte y para exaltarte. Que nosotros podamos reconocer tu presencia majestuosa aquí en tu creación, en esta tierra, pues aún
la Biblia nos enseña que tú te paseabas en el Edén, que tú veías a Adán, a Eva, y aún tu presencia se paseaba en ese jardín. Gracias, Señor, porque nos muestras tu gloria y tu poder y nos das el privilegio de poder conocerte. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.